Amén. Dice la palabra de Dios, y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Inclina tu rostro y donde estás vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y fiel. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender tu palabra. Que todo lo que se hable hoy, Padre, que salga de mi boca sea palabra tuya y no palabra de hombre. Ayúdame en mi debilidad, Señor, y fortalece mi espíritu. Conéctalo con el tuyo, Espíritu de Dios, para poder hablar lo que tú quieres. Y todas mis emociones, Padre, que queden sujetas a ti, Señor, en esta hora. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Bendigo a mis hermanos, los cuales no pudieron venir, Padre, que están pasando por enfermedad. Oramos por Diana, Señor, que trae un problema en su estómago. Fortalécela, Señor, y que tu mano poderosa la sane. Así también, bendito Padre, te rogamos que tú, Señor, te muevas con poder y gloria en este día. Y que esta palabra sea como una semilla plantada en nuestro corazón y que pueda dar frutos en su tiempo. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Te bendecimos. Toma el control, Señor, y toma tu lugar en esta casa. Toma mi vida, mi pensamiento, Señor, que se aclarezca con tu pensamiento. Que todo pensamiento que no sea tuyo sea echado fuera de esta casa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te glorificamos y te exaltamos, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Di conmigo, estoy listo. Vamos, dilo fuerte, estoy listo. En esta mañana quiero tocar el tema de la predicación. El tema es la revelación de Jesucristo o de Jesús. Amén. Di conmigo, la revelación de Jesús. Comenzamos leyendo una palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Este es uno de los clamores del Espíritu. El clamor del Espíritu en el fin de los tiempos es, ven, Señor Jesucristo. Y mi mensaje no va a estar centrado en el clamor de Maranata, pero sí tiene mucho que ver. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Quiero decirte algo, cuando este clamor es surgido en el libro de Apocalipsis, es por una condición, porque el Señor Jesucristo fue revelado. Amén. La palabra Apocalipsis no es terror, miedo. La palabra Apocalipsis es sin velo. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ponme Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Entonces, este libro nos habla acerca de la revelación de Jesucristo. ¿Quién es realmente Jesucristo? Cuando Él vino a la tierra, vino como cordero y lo conocimos como cordero. Pero Él tiene en el reino de los cielos una autoridad increíble. Aleluya. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Vamos, dilo fuerte. ¿Qué es la palabra pronto? Pronto. Algo que está por llegar. Amén. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado, di conmigo bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan las cosas escritas en ellas. Porque el tiempo está ¿qué? Primero nos habla de que hay un momento que es pronto. Y luego nos dicta en el versículo 3 de que el tiempo está
Eso quiere decir que el apóstol Juan, cuando tuvo la revelación de Jesucristo, él estaba dictando algo. Hey, pronto reconocerán quién es verdaderamente Jesucristo. Y quiero decirles que el tiempo de lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis está totalmente cerca. Cuando el apóstol Juan tiene esta revelación tan impresionante de quién era Jesucristo, yo me imagino que se quedó con la boca abierta de toda la gloria y el esplendor de su poder que se ve en este libro. Ahora, el propósito de este mensaje el día de hoy es reavivar en la iglesia el anhelo ardiente porque el Señor Jesucristo se ha revelado y que Él venga. No puede venir el Señor Jesucristo por una iglesia a la cual no se le ha manifestado y no se le ha revelado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia no va a poder o no está esperando la iglesia a un Jesús que no conoce. La iglesia va a estar esperando a un Jesús que lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Que lo conoce lo que Él hizo, lo que es Él y lo que Él será. Por eso dice la palabra que Él es el que era, el que es y el que ha. Cuando nosotros miramos esa faceta de Jesucristo, podemos ver que es hermosa. Mira, el Señor Jesucristo va a volver. Y va a volver por una iglesia que está clamando. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen ven. Hay un clamor fuertemente en el área espiritual que tú no miras, y es el Espíritu Santo clamando todos los días: ven Señor Jesucristo, ven Señor Jesucristo, ven Señor Jesucristo. Es uno de los clamores del Espíritu Santo. Y después miramos que la esposa también entra en el mismo clamor. La esposa no puede entrar en el mismo clamor que el Espíritu Santo de decirle al Señor Jesucristo que Él vuelva si no lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso el apóstol Juan comienza diciendo que esta es la revelación de Jesucristo. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, estás leyendo quién verdaderamente es el Señor Jesucristo, lo que Él hará, lo que Él va a hacer y lo que Él será por la eternidad. Entonces, la Biblia no termina con una advertencia. Di conmigo, la Biblia no termina con una advertencia. La Biblia no termina diciendo, si no se arrepienten van a morir. La Biblia termina con un clamor de amor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia termina con un clamor de amor. Vuelve pronto, Señor Jesucristo. El espíritu y la esposa dicen ven. Ese clamor no se puede despertar sin antes no haber visto Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. No puede existir ese clamor si primeramente Jesucristo no le es revelado a la iglesia. La iglesia tiene que tener la revelación de quién es su Dios. Amén. Mira, los días jueves estoy hablando acerca del Sermón del Monte. El jueves pasado estuvo tremendo como el Sermón del Monte tiene tanto que ver con la venida del Señor Jesucristo. Como la iglesia tiene que estar sujeta a esa doctrina que Dios formó y forjó del reino en la tierra para nosotros ser parte de su venida, para nosotros ser parte de su reinado y para nosotros reinar por la eternidad con Jesucristo. Aleluya. Entonces, también esta palabra de ven no es un grito de desesperación. Cuando en la Biblia encontramos ven, el espíritu y la esposa dicen, cuando redacta esta palabra, no es una palabra de desesperación, es una palabra de anhelo y de deseo profundo. El Espíritu Santo y la esposa de Cristo están siendo unificados en un genuino mover profético. Ven, Señor Jesús. Ese es el fin de todo. Amén. El mundo corre, se sacude y se desvía, pero el cielo clama, ven. Y la iglesia verdadera debe sintonizarse a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestra oración le decimos al Señor Jesucristo, ven? ¿Sabes algo? Lo más probable que en nuestra oración te acuerdas de todo menos de que Él vuelva. Te acuerdas de tu tío, de tu primo, de tu necesidad, de tu hermano, de tu hijo, de tu carencia, pero te olvidas de que Él va a volver. Cuando debería de ser nuestro primer anhelo ardiente en nuestro corazón. Imagínate Juan el Bautista.
Era una voz que clamaba en el desierto. Una voz en medio de tantas voces declarando y preparando el camino para el rey. Este hombre, ¿tú crees que no tenía necesidades? ¿Tú crees que no tenía una condición en la cual podía pedirle al Señor, ayúdame, fortaléceme? Pero vemos a Juan el Bautista, sus predicaciones, y todas sus predicaciones eran basadas en el que iba de venir, en el que había de venir para ese tiempo. Su preocupación de Juan el Bautista no era él, su preocupación de Juan el Bautista era quién iba de venir. Y cuando lo mira, grita y da una expresión: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan relata esta verdad, él estaba empleando algo al pueblo. Les estaba diciendo: contemplen al más hermoso, contemplen al Dios que estamos esperando. Juan el Bautista tenía esa condición en su corazón. La pregunta es, querida iglesia, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos porque el Señor vuelva? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo camino para que vuelva el Señor Jesucristo? Si tú no estás preparado para que el Señor vuelva, es como dicen por ahí: hay cola que te pise. No, es que yo no puedo decir ahorita que todavía no estoy preparado. Mira, si ya tienes más de un año en la iglesia, tú ya deberías de estar preparado porque el Señor vuelve por ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú comienzas a averiguar quién es Jesucristo, tú te enamoras de ese hombre y comienza un anhelo profundo en tu corazón. Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22, una con la otra, si una no existe, la otra no puede. Y si la otra no está, la otra tampoco puede. Necesitamos la revelación de Jesucristo para poder clamar ven. Y para poder clamar ven, necesitamos saber quién es el Señor Jesucristo. Todo lo que inicia y todo lo que termina se unifica en una sola verdad: Él vuelve pronto y necesitamos conocerle. Eso es el todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a empezar. Quiero hablarte solamente rápidamente del clamor del Espíritu y del clamor de la esposa, y después voy a entrar en cómo el Señor Jesucristo va a volver. Número 1, el clamor del Espíritu. Ven, Rey glorioso. Ese es el clamor del Espíritu. Amén. Vamos a Juan 16, del 13 al 14. Hoy vamos a tener muchas citas bíblicas, así que si las vas a apuntar, te las vas a aventar rápido, y los que están allá atrás también me van a ayudar rápido. Juan 16, del 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir para poder tener un clamor: ven, Señor glorioso. El Espíritu Santo clama más que el clamor tuyo. Amén. Romanos 8:26, vamos ahí. Voy a dictarlo un poquito rápido para no alargarme mucho. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Apocalipsis 22 y versículo 17. Este es el clamor del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo, hermanos, no se enfoca en eventos, sino en la glorificación de Cristo Jesús. Su obra en los últimos tiempos es despertar el deseo profundo por el amado. El trabajo o la obra del Espíritu Santo en los últimos tiempos es despertar el deseo profundo por el Rey. Amén. Cada vez que oras, cada vez que adoras, el Espíritu Santo dentro de ti gime esta palabra: ven. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo glorioso. Voy a volver a repetir esto. Cada vez que oras y cada vez que adoras, el Espíritu dentro de ti gime: ven. No puede venir un clamor genuino por su venida si el Espíritu Santo no está dentro de ti. El Espíritu Santo dentro de ti te revelará la verdad, y su verdad es un gemir: ven, Señor Jesús.
Por lo tanto, el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. Cada vez que adoras y cada vez que oras, debe de haber un gemir. Pregunta para esta mañana: ¿tu oración tiene gemido o tiene rutina? ¿Cómo es tu oración? Hay gente que su oración es rutinaria, pero ¿sabes algo? Dios está buscando una oración genuina, que sea un gemir interno por medio del Espíritu Santo. Otra pregunta: ¿tu corazón late con el deseo del Espíritu o está dormido en lo terrenal? ¿Cómo está el corazón de la iglesia hoy en día? Amén. Entonces, en otras palabras, el clamor del Espíritu está dentro de ti. Y si el Espíritu está dentro de ti, ese clamor da el efecto de que la novia clame, ven Señor Jesucristo. Número 2, el clamor de la esposa. El clamor de la esposa es, ven amado. Apocalipsis 19:17, vamos ahí. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Ok. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis capítulo 19, estamos mirando cómo la esposa del Cordero está lista, preparada y ataviada para el gran rey. En este momento, en Apocalipsis 19, la iglesia ha tomado una madurez y ha tomado un gemir. El gemir y la madurez se unifican en algo: ven Señor Jesucristo. En el fin de los tiempos, queridos hermanos, no va a suceder nada en la iglesia que no tenga que ver con su venida, porque el mundo se va a poner caótico. Aleluya. Va a llegar el momento que la iglesia va a ser perseguida. ¿Cuántos dicen amén? Va a venir persecución a la iglesia. Va a venir el momento donde vamos a ser apedreados, nos van a querer cerrar las iglesias por causa del evangelio y por causa de Jesucristo. Y se va a levantar un gran mover, un gran estruendo, porque está escrito en la palabra, en el cual los líderes religiosos también serán puestos y expuestos al mundo y les declararán la verdad. Pero ¿sabes algo? El clamor de la esposa dice que va a tener gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Está expresando que la gloria va a tener la madurez de vivir en un gozo continuo, en una alegría continua y en una postura de darle gloria y honra al Rey, porque han llegado las bodas del Cordero. La iglesia no está con su mirada en el mundo, la iglesia está mirando y contemplando el día de las grandes bodas del Cordero, en el cual estarás tú sentado y yo sentado juntamente con Él. Será un día tan hermoso en el cual estará la mesa grande en el reino de los cielos y estará tu nombre en la silla y te podrás sentar juntamente con Jesucristo. Y muchos estarán ahí, pero otros no serán invitados a esas bodas. Y eso va a ser terrible. ¿Sabes algo? En el fin de los tiempos se va a poner la cosa muy fea. Pero solamente la iglesia preparada no tendrá sus ojos puestos en la tierra. Ahorita tu oración será: Señor, dame para poder pagar, dame para poder esto, dame trabajo, dame esto. En el fin de los tiempos ya no va a haber trabajo para los cristianos. Entonces ya no voy a ir a la iglesia, pastor. No. ¿Cuántos dicen amén? En el fin de los tiempos ya no va a haber alimento. En el fin de los tiempos vamos a vivir por la fe en nosotros, de que tenemos a un Dios que, así como alimentó a Elías con las aves, va a alimentar al pueblo de Jesucristo, así como lo hizo en ese tiempo. Necesitamos, querida iglesia, entender y comprender que tenemos que prepararnos. Estamos en tiempos críticos. La Biblia dice que se va a levantar la gran maldad en el mundo. Mira a tu mundo en el que tú vives y dime, cada vez que te asomas por la ventana de tu casa, si no puedes olfatear y palpar la maldad. Dime si no puedes mirar en la esquina al ratero, al ladrón, a la prostituta, al niño robado, al niño secuestrado, al padre abusivo, al padre violento. Dime si no lo puedes mirar.
Prende el noticiero de tu casa y cada vez que tú lo prendes no para de haber muerte y muerte y muerte y muerte. Pero hay una iglesia que se está preparando para poder gobernar este mundo, porque el mundo no nos va a poder gobernar. Necesitamos prepararnos, y el único clamor que puede estar dentro de ti es: ven Espíritu Santo y ven Señor Jesucristo. El Espíritu Santo clamando dentro de ti, el clamor ferviente: ven, ven, ven. Y la iglesia clamando: dame, dame, dame. ¿Sabes qué es lo que pasa? Están en dos corrientes distintas. Por eso dice: el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con él. El que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con él. Cuando tú te unificas al Espíritu de Dios, el clamor del Espíritu será el mismo clamor tuyo. No vas a clamar por trabajo, no vas a clamar por riqueza, no vas a clamar por salud, vas a clamar: ven Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestro clamor ha sido quitado a un lado y ahora el clamor de Abba está en nosotros. El clamor de Abba es que todos corramos al arrepentimiento. El clamor de Abba es que todos volvamos a Él, que todos regresemos a Él. Pero la iglesia está perdiendo el tiempo en oraciones que no tienen sentido, porque no hay una alineación con el Espíritu Santo. Amén. Cantares 8:14. Sigo en el mismo punto de el clamor de la esposa. Quiero hacerlo rápido para entrar ya en la parte de Jesucristo. Cantares 8:14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esta palabra es una palabra profética. Apresúrate, amado mío. ¿Cuántos de los de aquí tienen la urgencia de que el Señor Jesucristo venga? ¿Cuántos están apresurando al amado? ¿Sabes cuál es la forma de apresurar al amado? Doblando rodillas, adorando y clamando día y noche. Es la forma que dice la Biblia. ¿Y qué acaso no escucharé aquellos que claman día y noche en la tierra? Volveré a ellos, dice el libro de Isaías. Volveré a ellos. Aleluya. Apresúrate, amado mío. ¿Sabes algo? Nuestra oración debería de comenzar así: Padre, apresura al Hijo de Dios. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo. ¿Quién conoce qué es el corzo? ¿Alguien sabe qué es el corzo? El corzo es una piedra más brillante que la misma luz, dicen. El corzo se encuentra dentro de las profundidades del mar, y cuando es extraída, el corzo tiene una iluminación porque es una piedra que no se encuentra fácilmente. En otras palabras, Cantar está relatando esta verdad: amado mío, ven, apresúrate y sé semejante al corzo. Brilla en la tierra, brilla en la humanidad, brilla en mi casa. Sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Muévete con tu poder. Aleluya. Mateo 25, versículo 6. Esta es una palabra que el apóstol Mateo habla. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. ¿Salida qué? ¿Cuántos estamos preparados para recibir al gran rey? Y a la medianoche, ¿a qué hora es la medianoche? Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La iglesia no es un ejército cansado, ni un pueblo asustado, es una novia enamorada. Voy a volver a decir esto: la iglesia no es un ejército cansado, no es un pueblo asustado, es una novia enamorada por un rey. Su clamor no es: sácanos del problema. Su clamor de la iglesia o de la amada es: ven, deseado de mi alma. Ese es el clamor de la iglesia. El espíritu y la esposa están alineados a un mismo anhelo. Amén. Así que te tengo otras dos preguntas. ¿Eres parte de la novia que ama su venida? ¿Tu adoración refleja pasión por Cristo o solamente refleja costumbre en tu oración? Aleluya. Tengo más que hablar acerca del esposo y del esposo y de la amada, pero vamos a brincarnos al siguiente punto: la revelación de Jesucristo.
Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra de Dios en Mateo que Él fue concebido en una mujer llamada María, y de su fruto de su vientre, el fruto de su vientre fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él nace en un pesebre, crece, madura, dice Isaías que su crecimiento fue en espíritu, en alma y en estatura. Él crece, llega en su ministerio y comienza a hablar a las multitudes, a sanar enfermos en una condición de cordero, en una condición manso y humilde, aunque todavía lo tiene y va a regresar manso y humilde, pero va a regresar con justicia y va a regresar con espada en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hablarte acerca de la revelación de Jesucristo, de cómo va a volver. Esto que te voy a hablar de aquí en adelante es lo que tiene que producir en ti un anhelo de decirle al Señor Jesucristo cada día de tu vida: ven, Señor Jesús. Si esto provoca en ti miedo y temor, entonces hay algo en lo que tú tienes que escudriñarte, qué es lo que está pasando. Pero si de esto que te voy a hablar provoca en ti un fervor y enamorarte más del Señor Jesucristo, vamos bien. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a volver a leer este versículo para poder dar la introducción. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esto va a suceder pronto, iglesia. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, de su siervo Juan. Mira, cuando yo era niño, cuando yo recuerdo las predicaciones, yo tenía aproximadamente ya como unos 5 años. A partir de los 5 años yo ya tengo muchos recuerdos de lo que yo escuchaba en la iglesia. En la iglesita de los niños, en la hora en las que yo entraba cuando decían, los niños vayan a su clase, yo asistía ahí y yo siempre era el primero, mero adelante de la fila, porque me encantaba escuchar las historias que nos contaban las maestras. Pero había una maestra que ya era muy viejita, y a lo mejor algunos de los que están aquí la llegaron a conocer. Ella se llamaba Meche, y esa maestra nos provocaba miedo. Era como la bruja de la iglesia. Todos los niños la veíamos y corríamos. ¡Ah! Y había un rol en el cual veíamos qué maestra nos tocaba, y de repente llegábamos el domingo, ¿verdad?, en la mañana, y veíamos Meche, y yo les decía a todos: no vayamos. Pero un día yo llegué y estaba la maestra en la entrada, y yo llegué y la miré y yo la veía con miedo. ¿Sabes por qué la veía con miedo? Porque ella, cada vez que hablaba del fin de los tiempos. Y cada vez que hablaba del fin de los tiempos, nos decía: si ustedes no se portan bien, va a llegar el momento del crujir y el rechinar de dientes. Y ella molía los dientes y se escuchaba el rechinar de sus dientes. Todos los niños temblando, hermanos. Estábamos temblando y no, pues me acordaba de que antes de venir a la iglesia le grité a mi mamá, o no me quería poner la ropa, X o Y, ¿no? Y llegabas con esa maestra y te metía ese miedo. Pero un día recuerdo que llegando a la puerta del salón, ella me recibe y me dice: ¿cómo estás? Y yo, con todo el miedo del mundo, le decía: bien. Ni modo de decirle mal, o me caes mal, o eres la bruja. No le podía decir eso. Y cuando ella me mira, yo recuerdo bien esa palabra que me dijo. Me dijo: Jonathan, tú eres un niño escogido por Dios, y en el fin de los tiempos entenderás lo que hoy te da miedo. Y ella cada día relataba Apocalipsis y los profetas mayores, y nos decía: alístense, muchachos, amen al Señor, alístense, muchachos. Siempre sus palabras y sus clases de Meche eran: alístense porque Jesucristo viene, alineen su vida porque Jesucristo viene. Y todos los niños salíamos confundidos. Decíamos: sí. Y llegó un punto en el que crecí. Ella ya no me daba clases porque ella solamente le daba a cierta edad. Y cuando crecí dije: gloria a Dios, ya no voy a ver a Meche. Y resulta que cuando entro al grupo de adolescentes, había un maestro que yo siempre lo he tenido como mi admiración. Él me enseñó bastante y se llamaba Chava. Y yo recuerdo que hace poco lo miré y lo abracé y le dije: por ti es que yo pude
cimentar lo que Dios tenía para mi vida. Y yo recuerdo que Chava, cuando fue la primer clase, yo le dije adiós a Meche, así da, bye Meche, y me meto con Chava, y Chava era ex sacerdote católico. Dios lo convierte, se vuelve al cristianismo y tenía una de palabra tremenda ese hombre. Y cuando yo me siento, yo dije, ahora sí, con puro grandote, aquí no la vamos a papear. Y en eso agarra el pizarrón y escribe Apocalipsis. Y yo, otra vez, regresé con Meche. Si Meche era dura, Chava era más duro. Y recuerdo que Chava habla acerca de Apocalipsis capítulo 4, la adoración del cielo. Ese día mi espíritu y mi ser se enamoró de ese hombre al que adoran en el cielo. Chava fue el conducto que hizo que Jonathan se enamorara de un hombre que él ya había conocido. Para que alguien se enamore de Jesucristo por medio de ti, es porque tú ya has conocido a Jesucristo. Nadie se va a enamorar de Jesucristo por tus formas de actuar ni de hablar. Se van a enamorar de Jesucristo por la forma en la que tú hables de Jesucristo y expreses a Jesucristo. Y yo de ahí en adelante siempre estaba al frente con Chava, tomando nota de lo que él hablaba. Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, Apocalipsis 19, 20, 22. Y me enamoré tanto. Y yo siempre le preguntaba, Chava, ¿y cómo es esto? Chava, ¿y cómo es esto? Y él siempre tenía palabra para darme. ¿Sabes algo? Va a llegar un momento en el que el mundo va a ser caótico y tú vas a ser esa herramienta para decirle al mundo, Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es lo mejor. Eso es lo que hace que la iglesia de Jesucristo pueda tener un anhelo en su corazón. Y esto que te voy a hablar hoy fue una de las pequeñas clases que él me dio. Yo por años la he guardado y fue la primera predicación que yo prediqué en una iglesia. Jamás la había predicado en la iglesia, porque Dios me dijo, el día que la prediques va a comenzar el mover en la iglesia acerca del fin. Y en la semana el Señor habló a mi corazón fuertemente. Ha tratado mi vida fuertemente. Me dijo, me señaló algunas situaciones en las cuales el Señor me dijo, ya no quiero que lo vuelvas a hacer más. Cosas simples, hermanos, que yo las veía normal. Y me habló por medio de un sueño y me dijo, Jonathan, ya no puede ser así. Y en eso, al final de esa palabra en la cual me reprendió, al final me dijo, es tiempo de hablar tu primer predicación. Obviamente está un poquito más rectificada. Cuando la prediqué tenía 13 años. Está un poquito más rectificada y quiero hablártela el día de hoy. ¿Me dan tiempo? Punto número 1, la revelación de Jesucristo no es solo información, es una manifestación. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, queridos hermanos, y las guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Primera de Pedro 1:13. Voy a hablarlos los versículos y ahorita voy a explicar.
Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Como ya lo vimos, la palabra revelación significa quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto. En los últimos tiempos, Jesús se manifestará en plenitud de gloria, en poder, en justicia y en majestad. Cuando Dios me dio esta palabra y yo tenía 13 años, Él me dijo: Jonathan, yo me voy a mostrar en plenitud de gloria en el fin de los tiempos. Me voy a mostrar en poder y me voy a mostrar en justicia y en majestad. Ahorita lo vamos a ver. Y yo recuerdo que empecé a estudiar mucho los libros proféticos, y un día el Señor me dijo: no esperes los eventos proféticos, espera la persona gloriosa de Jesucristo. Los tiempos se van a cumplir. Así que quiero hablarte acerca de cómo el Señor Jesucristo volverá. Jesús vendrá revelado como un rey glorificado. Vamos, di conmigo: Jesús vendrá como rey glorificado. Apocalipsis 1:12 al 18. Quiero que cuando esté hablando esta palabra visualices al Hijo de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñida por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo cayó Juan? Y él puso su diestra sobre de mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta palabra nos redacta cómo el Señor Jesucristo vendrá como un rey glorificado a esta tierra. Los apóstoles vieron a un ser humano. Cuando Él ascendió a los cielos, Él fue transformado en gloria. Sigue siendo hombre, pero cuando a Juan se le ha revelado la divinidad del Señor Jesucristo, puede mirar la hermosura en la cual está escrita aquí. Algo poderoso surge cuando se te es revelado quién es el Señor. Dice Juan que él cayó como muerto. ¿Sabes algo? Hay tanta gente que puede criticar el mover de Dios. Y yo no puedo criticar a Juan y decirle: ¿por qué te caíste, Juan? Cuando Juan lo que miró, lo que palpó y lo que sintió fue tan poderoso que casi cae como muerto. La iglesia de Jesucristo está endureciendo el corazón en la manifestación gloriosa de Dios, y eso no puede seguir así. Cuando se te es revelado quién es el Dios glorioso, quién es el Rey glorioso, no puedes estar con la cara erguida delante de Él, porque hay alguien más grande, más poderoso, con más poder, con más unción que tu vida misma. Y nuestra carne es tan débil, tan corrupta y tan pecaminosa que no podemos estar delante de semejante gloria. Porque el peso de su gloria, de un rey glorificado, cuando tú estás delante de Él, no puedes concebirla en tu carne. Por eso Juan cayó como muerto. ¡Pum! Caí como muerto. Imagínate que un día de estos yo caiga como muerto aquí. Imagínate qué es la palabra que se va a levantar en contra de mi vida, en contra de tu vida. Va a ser duro.
Pero Juan cayó como muerto porque tuvo un encuentro con el amado, con el Rey glorificado. Vamos a Daniel capítulo 7 del 13 al 14. Quiero que me den tiempo hoy, amén. Quiero terminar todo esto. Daniel 7 del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, está hablando del Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio. Fíjate lo que se le fue dado al Señor Jesucristo. Se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos un rey en los cielos glorificado, y él volverá de la misma manera. La glorificación que tiene en el cielo la tendrá en la tierra por su iglesia, por su amada. En el cielo le cantan, pero en la tierra le vamos a adorar. En el cielo le cantan, pero en la tierra le vamos a adorar. Va a ser un espectáculo tremendo, iglesia. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Esto está tremendo. Este relato habla del Rey glorificado, cómo vendrá. Entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Sabes algo? No habrá nadie, y no hay otro en esta tierra que se le llame fiel y verdadero más que el Señor Jesucristo. Y dice, y con justicia juzgaba, ¿y qué? Imagínate el esplendor de su rostro de Jesucristo. Lo vieron los apóstoles como un cordero manso, humilde, crucificado en la cruz, todo su cuerpo hecho una llaga. Pero ahora lo van a ver todas las naciones de la tierra como el Rey justo, que va a juzgar y ahora va a pelear. Cuando Él vino a la tierra, Él guardó sus puños y recibió todos los golpes. Ahora le toca a todos los moradores de la tierra que han estado en contra de Él recibir la justicia y la mano dura de Dios. Amén. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente Él mismo. ¿Sabes algo? Este nombre Él solamente lo conoce. Este nombre es un nombre tan oculto en lo reservado de Él que solamente Él lo conoce. ¿Por qué? Porque estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Dios Padre ahora hecho carne, y dice, este es su nombre, el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Imagínate, el Señor Jesucristo todo teñido de sangre, y todo su ejército vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Wow! Y de su boca sale una espada aguda, ¡fum! ¡fum!, para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia relata, ponme el 14, fíjate sus vestiduras. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. No, el 13, perdón, es el 13. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Toda su vestidura ahora está bañada en sangre, desde la cabeza hasta los pies. Él está teñido y bañado en sangre. Ahora sí, ponme el 15. De su boca sale una espada aguda. Cuando Jesucristo vuelva glorificado, Él vendrá con un poder, y de su boca va a salir una espada. Toda la palabra que Él habló será efectuada y prolongada en el fin de los tiempos. Él va a redactar la verdad con su boca, y ¡fum! ¡fum! Imagínate el salpicadero de sangre que va a ser. Y luego dice, y Él pisará el lagar del vino de su furor. Tanta sangre que va a haber, Él la va a pisar. Por eso sus vestiduras estarán llenas de sangre, de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16, con este.
y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si tú no has visto cómo era la vestidura de los judíos antiguamente, ellos tenían que cargar, los sumos sacerdotes, una prenda única y especial, en la cual el Señor le da una vestidura al Señor Jesucristo, en la cual en la vestidura y en su muslo tiene su nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Este no es el Cristo manso de los evangelios, sino es el Cristo glorioso que viene a reinar. Él no vendrá a ser juzgado, Él ahora viene a juzgar. Cuando Él vino, lo juzgaron, lo apedrearon. Ahora Él viene a juzgar. Él viene a gobernar las naciones con vara de hierro. Esto la iglesia lo tiene que saber. Y esto te tiene que producir un anhelo: ven pronto, Señor Jesús. Se escucha catastrófico, pero para los verdaderos hijos de Dios es la mayor gloria saber que Él vuelve. ¿Tienes una relación con el Cristo exaltado, o solo tienes una imagen religiosa doméstica de Él? ¿Cuál es el Dios que tú estás adorando? El Dios que yo adoro es un Dios que viene con justicia, glorificado, y que va a venir por mí y va a venir a traer juicio y justicia a la tierra. Así que esta pregunta te la hago en esta mañana de nuevo: ¿tienes una relación con el Cristo exaltado, o solo una imagen religiosa y doméstica de lo que es Él? Él no tiene la imagen del Cristo que por muchos años se ha manifestado, con la corona, con la cara de mártir y todo ensangrentado. Él no está así. Él estuvo así, pero hoy está glorificado, exaltado. Se le ha dado un nombre sobre todo nombre, y Él volverá. Ese es el Dios que va a venir. El siguiente punto: Jesús es revelado como juez justo. Apocalipsis 6 del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros. Escucha el clamor de ahora de los reyes de la tierra que se burlaron de Jesucristo. Escucha el clamor ahora de aquellos que dijeron: es falso lo que ustedes dicen. Escucha ahora el clamor de lo que ellos están ahora redactando, los grandes moradores de la tierra. Y decían a los montes: montes y peñas, caigan sobre vosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? Quiero que digas conmigo esta palabra: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes quién va a poder sostenerse en pie? Solamente los que amemos su venida. Solamente los que amemos la venida de Jesucristo. Solamente los que le seamos fiel hasta la muerte. Solamente los que estemos con el Señor Jesucristo derramando nuestra vida. Solamente ellos serán los que estaremos. Ellos serán los que estarán ahí. Y estos hombres están clamando: oh. Y ¿sabes qué fue la cosa absurda que un día me dijeron? Pero yo ya muerto, pues ya que pase lo que pase. Mira, muerto, vivo, el Señor va a juzgar a vivos y muertos. Si mueres, Dios te va a llamar al juicio. Y si vives, vivo te va a llamar al juicio. Así que necesitamos entender que el Señor viene como un juez justo. Viene empoderado. Amén. Hechos 17:31. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí está hablando los apóstoles de cómo va a ser la justicia. Porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Apocalipsis 20 del 1 al 15. Vamos a ir rápidamente. Quiero que veas para que no creas que te estoy hablando solamente por hablar. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. O sea, si tú moriste en la tierra, moriste en el mar, te van a sacar de todas maneras. Dios va a dar un dictamen. Hey, tierra, denme a los muertos. La tierra va a aventar a los muertos. El mar va a aventar a los muertos. Y dice, y la muerte y el Hades le entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda. Esta es la muerte segunda. Wow. Dios viene a juzgar a muertos y a vivos. Prepárate porque Jesucristo vuelve pronto. De verdad te lo digo. Cristo es el Cordero, pero también va a venir como juez. Su juicio es justo, verdadero y eterno. El juicio no es un castigo vengativo, es la restauración de un orden divino. Vives como si un día vas a compadecer ante Él. ¿Qué dice tu vida hoy sobre tu eternidad? Eres cristiano, eres hijo de Dios, pero vives como si un día vas a compadecer ante Él. Vives como si un día le vas a dar cuentas y le vas a rendir cuentas de todo lo que hiciste delante de los hombres y en lo oculto. ¿Vives de esa manera? ¿Qué dice tu vida hoy sobre tu eternidad? Alinea tu vida y mira tu vida y di, chin, lo más probable que si hoy Dios me llama al juicio, ¿qué va a pasar? Amén. ¿Todavía están conmigo? Denme chance, solamente tengo otros 2 puntos. Amén. Punto 4, Jesús revelado como el esposo que viene por su iglesia. Vamos a Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Va a llegar un momento, querida iglesia, que el esposo va a nombrar tu nombre. Ven a las bodas del Cordero. ¿Sabes algo? Si en esta vida nunca te ha llamado el presidente a comer en su casa real, va a llegar el día en el que el Rey de Reyes te va a llamar a comer en su casa real. Un día te va a llamar. Un día te va a llamar. Y Él te va a decir, siéntate, gocémonos y alegrémonos. Mateo 25:6. Mateo 25:6. Escucha el clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Iglesia, aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Juan 14:3. Escucha bien lo que dice Juan. Esta es una palabra de aliento. Juan 14, versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, yo estoy esperando el día. Yo estoy esperando ese día. ¿Sabes qué? Jonathan está esperando ese día
en que aquel hombre que me fue contado cuando yo era niño, por mis padres, por mis pastores, algún día mis ojos lo puedan ver. Estoy esperando el día en el que el Cordero de Dios, el que fue inmolado en esa cruz, me voltee a mirar y con agrado me diga: ven, te estaba esperando. ¿Sabes algo? Lo que no puede entrar en nuestro corazón muchas veces es que Él fue humano. Lo que no podemos concebir en nuestra mente religiosa es que Dios Jesucristo fue humano. Y Él nos vuelve humanos para poder ser igual que Él y poder decir: te amo. Hay tantos hombres tan machistas que no pueden decirle a otro hombre: te amo. ¿Sabes algo? Yo puedo decirle a aquel hombre que amó mi vida más que a nada: te amo. Jesucristo, Él nos está esperando, iglesia. Es tiempo que te levantes a mirar al amado, porque Él está esperando que con el mismo ímpetu que Él te amó, tú lo ames. Con el mismo ímpetu que Él derramó su sangre, tú derrames tu vida. Con el mismo ímpetu que Él se quebrantó, tú te quebrantes por Él. ¿Sabes algo? Yo me quedo impresionado cómo los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, dieron todo por Él. Dejaron todo por causa de Él. Y nosotros a veces no podemos dejar nuestra comodidad, es absurdo. Nosotros no podemos dejar nuestro trabajo, es absurdo. Nosotros no podemos dejar nuestras ocupaciones, es absurdo. El día que estemos ante Dios te va a decir: preferiste ir a ese lugar en vez de ir a mi casa. El que está en mi casa, es mejor estar un día en mi casa que 1000 fuera de ellos. Ahí hay tantas cosas tan absurdas. Es que yo no fui porque hoy estaba lloviendo. ¿Sabes algo? Los discípulos estuvieron en la tormenta y Jesucristo estuvo en la tormenta. No importa que haya un terremoto, no importa que se esté cayendo el cielo, tú sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. El que realmente ama a Jesucristo lo sigue con el mundo en color de rosa, con un mundo en caos. Lamentablemente hoy en día la gente sigue a Jesucristo por lo que le da, no por lo que es Él. Lamentablemente hoy en día siguen a Jesucristo por lo que les ofrece Él, no por lo que nosotros le podemos ofrecer a Él. ¿Sabes algo? Dios solamente te pide cosas simples. Sígueme, hónrame, obedéceme, ámame. ¿Sabes algo? El diablo te cobra, Jesucristo no. El diablo te da, pero llega un punto en el que Él te cobra todo lo que te dio. Jesucristo no. Jesucristo te da y no se cansa de darte. Y nunca te lo va a echar en cara: Diego, yo te di, yo te bendecí y ve con qué me pagas. No, Él no va a ser así. Y Él no es así. Jesús no viene solamente como rey. Él también viene como esposo enamorado que busca una iglesia pura y expectante. El juicio vendrá para el mundo, pero las bodas vendrán para los que aman y lo esperan. Escucha bien esto: el juicio vendrá para el mundo, pero las bodas vendrán para los que aman al amado. Nosotros amamos al amado. Amamos al amado. La pregunta de hoy en día es: ¿eres una virgen prudente que está cultivando aceite? ¿O estás amando más? ¿Y estás amando más su venida que este mundo? ¿O estás amando lo que más te da este mundo? Dios va a volver y va a juzgar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a Dios no le podemos mentir. Dios no puede ser engañado. Tú puedes engañarme a mí, engañar a tu esposa, a tu esposo, pero a Dios nadie le engaña. Y cuando estemos en el juicio, Él te dirá: tú sabías la verdad. No, pero es que tú sabías la verdad. Punto número 5. Con este termino.
Jesús revelado como el vencedor final. Cuando tenía 13 años y prediqué acerca de este punto, el último punto, yo recuerdo que era una iglesia donde había como unas 200 personas, y cuando Dios me dio el último punto, yo recuerdo en aquel entonces cuando Dios me lo dio, que Él iba a regresar revelado como el vencedor final. Recuerdo que esa noche Dios tocó mi cuerpo y mi espíritu y me dijo, recuerdo bien el susurro de su voz en mi interior: yo estaré contigo todos los días. Yo quiero decirte esta palabra, iglesia: Dios estará contigo todos los días de tu vida. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar solo. Apocalipsis 5:5. Escucha bien lo que va a surgir en el fin de los tiempos. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Wow. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, si con la pura pequeña introducción de la revelación de cómo volverá Jesucristo pudo surgir en ti amor o pudo surgir en ti miedo, prepárate, porque hay un rey que salió vencedor y va a abrir 7 sellos. Y esos 7 sellos, la cosa se pone más bonita. Lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero he aquí, fíjate, uno de los ancianos me dijo: no llores. En el capítulo 5 está Juan llorando por lo que ya vio desde el capítulo 1 hasta ese capítulo. Él está envuelto en llanto. No llores. Y Juan así como que: ¿cómo no quieres que llore? Ve las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ve la condición de las iglesias. Has perdido tu primer amor, te has enfriado, te has ido en pos de esto, en pos de aquello. Y Juan está envuelto en llanto. Y llega uno de los ancianos y le dice: Juan, no llores. Y Juan: ¿por qué? Y el anciano: he aquí, Juan, el león de la tribu de Judá. Imagínate, Juan llorando, y de repente el anciano le dice: no llores. Y de repente sale ese león de la tribu de Judá en escena. Y lo mira Juan. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar juicio, justicia, verdad, amor, triunfo sobre ti, Juan. No morirás, Juan, no morirás. Era lo que le estaba diciendo ese anciano. No te preocupes, Juan, por la condición de la iglesia. Ya alguien pagó el precio. Alguien salió victorioso. Alguien venció a la muerte. Alguien venció al infierno. Alguien venció a Satanás. Ahora te toca a ti vencer juntamente con él. Y él está diciendo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá. Sale Jesucristo, ¡pum!, aparece en escena. Y yo me imagino a Juan viendo la apariencia de Jesucristo, como ahora todo glorificado, glorioso, listo para vencer, esperando que se levante una iglesia que le clame. Una iglesia que no le pida, sino que diga: ven pronto, Señor Jesucristo. Y ahora dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, del linaje de David. Está hablando de Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, los 7 sellos se ponen cada vez mejor para la iglesia, porque cada vez que se desprende un sello de la mano de Dios, se está dictando algo en el cielo. Iglesia, yo voy por ti. Es lo que está haciendo Jesucristo. Iglesia, yo voy por ti. Eso es lo que estaba diciéndole.
Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, el Señor Jesucristo se va a levantar. Él aparece en escena en el capítulo 5. Aquí estoy, ya no llores más. Hoy el Señor te dice: ya no llores más, aquí estoy. He vencido. Imagínate. ¿Recuerdan la predicación de la resurrección? Él ha vencido. Él ha vencido. Y luego Apocalipsis 17:14. Pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores. Escucha bien, cuando Él vino, pelearon con Él, lo humillaron, lo patearon, le arrancaron sus barbas, le dieron golpes en la cara, le enterraron una lanza, le dieron flagelación en su carne. Pero ahora dice que se van a levantar esos mismos a querer hacerle lo mismo, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores. En otras palabras, Apocalipsis le está diciendo a Juan: Juan, el amo supremo de la tierra ha llegado. El Rey Supremo ha llegado. Y van a querer volver matarlo. Pero ahora lo que importa y lo que ellos no saben es que Él viene con poder y gloria, respaldado por su Padre. Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahí apareces tú, iglesia. Ahí apareces tú. Ahí apareces tú. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Di conmigo: triunfando. Otra vez, dilo fuerte: triunfando. Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. Iglesia, solamente te di un poco del Jesucristo revelado para los últimos tiempos. Si esto te provoca anhelo por Él, tu oración cambiará. Ya no será dame, será ven. Porque hay algo que está pasando hoy en día. Y eso que está pasando hoy en día duele mi corazón. Como el enemigo ha robado esta generación de jóvenes. Y no sabes el clamor que hay dentro de mí cada día, porque los jóvenes se levanten con autoridad. Porque hoy los jóvenes están mirando el mundo, pero no están mirando a Cristo. Pero cuando Cristo les sea revelado, los jóvenes se van a levantar. La iglesia se va a levantar. Ponme Apocalipsis capítulo 22 de nuevo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, ¿cuántos oyen aquí? El que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, fíjate cómo es el Señor Jesucristo, que aún en el fin de los tiempos es un caballero. Y te dice: si tú quieres, ven. Él respeta aún ahí tu decisión. Aún en este punto Él está respetando tu decisión. Eso quiere decir
que si mientras que el hombre no doble las manos y se humilla ante Dios, nada va a pasar. Él dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él no cobra. Satanás iba a cobrar. Dios te va a dar vida eterna, iglesia. Pon el versículo que sigue. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow. El que sigue. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que sigue. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fíjate cómo termina esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, iglesia. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos, comienza a buscar al Señor en esta mañana. Comienza a buscarlo. Comienza a buscarlo. Comienza a buscarlo. Comienza a buscarlo. Tú y Dios, tú y Dios. Los quiero a toda la iglesia aquí adentro. Que se te vengan todos los niños.